Hola, hola, ¿cómo están? Me alegra saludarlos y traerles este nuevo video sobre El Resplandor. La verdad que el video anterior tuvo una buena recibida. Vi que varios de ustedes pudieron verlo, pudieron dejarme comentarios contentos acerca de la nueva lectura. Así que no quería dejar pasar más tiempo para subir un segundo video, ¿sí? Con estos capítulos que siguen. Se cierra la primera parte de la novela, que está dividida en 5 partes con sus capítulos interiores. Así que bueno, espero que lo disfruten mucho como yo al leerlo. La verdad que es una lectura súper entretenida, está muy bueno, así que nada. Les vuelvo a pedir que antes de empezar a verlo o cuando lo terminen de ver, no dejen de ponerle me gusta. Déjenme comentarios que a mí, bueno, me estimula muchísimo para seguir leyendo. Y bueno, les dejo un abrazo y los dejo con los capítulos del Resplandor entonces. Capítulo 4. El país de las sombras. Danny sintió que le flaqueaban las piernas, y a las 4:15 subió en busca de su leche y sus galletas. Las engulló mientras miraba por la ventana. Después entró a besar a su madre, que se había echado. Wendy le sugirió que se quedara en casa a ver un programa de televisión, porque así el tiempo pasaría más rápido. Pero él negó con la cabeza y volvió a sentarse en el bordillo de la acera. Aunque no tuviera reloj ni supiera leer todavía la hora, Danny se daba cuenta del paso del tiempo por el alargamiento de las sombras y por el tono dorado que empezaba a adoptar la luz de la tarde. Mientras giraba el planeador entre sus manos, empezó a tararear. Salta sobre mí, Lu, no me importa, salta sobre mí, Lu, no me importa. Mi maestra se marchó, Lu, Lu, salta sobre mí. Él y sus compañeros solían entonar esa canción en el jardín de la infancia de Jack y Jill, donde iba cuando vivían en Stovington. Pero ahora no iba al jardín porque papá no tenía dinero suficiente para mandarle. Danny sabía que su madre y su padre estaban preocupados por eso, ya que aumentaba su soledad. Y aún más importante, les preocupaba que Danny pudiera culparlos. Pero en realidad él no quería seguir yendo al viejo Jack y Jill. Era para bebés. Y aunque él todavía no era un chico grande, tampoco era un bebé. Los chicos mayores iban a la escuela de los mayores, donde les servían un almuerzo caliente. El próximo año iría a primer grado. Este año era como un lugar intermedio entre ser un bebé y un chico mayor. No obstante, estaba bien. Echaba de menos a Scott y a Andy, principalmente Scott, pero no podía quejarse. Parecía mejor estar solo para esperar cualquier cosa que pudiera suceder. Danny entendía muchas cosas de sus padres y sabía que a menudo a ellos no les gustaba que él lo entendiera, negándose incluso a creer que así fuera. Sin embargo, algún día tendrían que aceptarlo. Él se conformaba con esperar. Pero era una pena que no pudieran creerlo, especialmente en momentos como aquel. Mamá estaba echada en su cama, a punto de llorar de tan preocupada que estaba por papá. Algunas de las cosas que le preocupaban eran demasiado complejas para que él las entendiera. Cosas vagas que tenían que ver con la seguridad, con la imagen de sí mismo de papá, con sentimientos de culpa y enojo, y con el miedo por lo que podría suceder con ellos. Pero las dos cosas principales que en ese momento le preocupaban era que papá hubiera tenido una avería en la montaña o que hubiera ido a hacer algo malo. Danny sabía perfectamente que era algo malo, desde que se lo había explicado Scotty Aronson, que tenía 6 meses de edad más que él. Scotty lo sabía porque también su papá había hecho algo malo. Le había contado que una vez su padre había golpeado a su madre y lo había derribado. Finalmente los padres de Scotty se habían divorciado por culpa de aquel algo malo, de modo que cuando Danny lo conoció, Scotty vivía con su madre y únicamente veía a su padre los fines de semana. El mayor terror de la vida de Danny era el divorcio, palabra que se le aparecía mentalmente como un cartel pintado con letras rojas, cubiertas de serpientes sibilantes y venenosas. Cuando había un divorcio, los padres se separaban y se peleaban por el hijo en un tribunal. Luego uno tenía que ir a vivir con uno de ellos y al otro casi nunca lo veía, hasta que ese con el que estaba podía casarse con alguien a quien uno conocía si les entraba mucha prisa. Lo que más aterrorizaba a Danny del divorcio era que había notado que esa palabra estaba presente en la cabeza de sus padres, a veces en forma difusa y relativamente distante, pero otras como algo tan denso, oscuro e impresionante como las nubes de tormenta.
Ocurría así desde el día que papá le castigó por desordenar y ensuciar los papeles que tenía en su estudio, y el médico tuvo que escayolarle el brazo. El recuerdo del episodio se había desvanecido, pero el recuerdo de las ideas de divorcio era nítido y angustiante. Era una idea que por aquel entonces había rondado principalmente a su madre, y Dani había vivido en el terror constante de que ella arrancara la palabra del cerebro y la pronunciara, convirtiéndola en realidad. Divorcio. Era una corriente subterránea constante en el pensamiento de sus padres, una de las pocas ideas que Dani podía detectar, como se percibe un ritmo musical sencillo. Pero al igual que un ritmo, la idea central no era más que la espina dorsal de otras ideas más complejas, de cosas que él todavía ni siquiera podía interpretar, que se le presentaban como colores y estado de ánimo. Las ideas de divorcio de mamá giraban en torno de lo que papá le había hecho en el brazo y de lo que había sucedido en Strovington, cuando se quedó sin trabajo por culpa de ese George Hatfield, que se había enfadado con papá y le había pinchado las ruedas del coche. Las ideas de divorcio de papá eran más complejas, de un color violeta oscuro y surcadas por aterradoras venas negruzcas. Al parecer, papá pensaba que ellos estarían mejor si él se marchaba, que las cosas dejarían de hacer daño. Su padre siempre hacía daño, sobre todo por su deseo de hacer algo malo. Eso también era algo que él casi siempre detectaba, la constante ansiedad de su padre por refugiarse en un lugar oscuro, ver un televisor en color, comiendo cacahuates que iba sacando en un tazón y hacer algo malo, hasta que el cerebro se le aquietara y le dejara en paz. Pero esa tarde, su madre no tenía necesidad de preocuparse, y Dani habría querido decírselo. El coche no se le había averiado, ni papá estaba en ninguna parte haciendo algo malo. En ese momento estaba a punto de llegar a casa, recorriendo la carretera entre Lyons y Boulder. Por el momento, papá no pensaba siquiera en hacer algo malo. Pensaba en... Dani miró furtivamente a sus espaldas, hacia la ventana de la cocina. A veces, cuando se esforzaba mucho en pensar, las cosas reales se alejaban y veía otras que no estaban. En cierta ocasión, poco después de que le hubieran escayolado el brazo, tuvo una de esas experiencias. En aquel momento sus padres no se hablaban, pero pensaban, eso sí. Las ideas de divorcio se cernían sobre la mesa de la cocina como una nube negra llena de lluvia, preñada y próxima a estallar. Él se sentía tan mal que no podía comer. La idea de comer con toda esa nube negra de divorcio encima le producía náuseas. Y como todo le parecía tan desesperadamente importante, Dani se había sumergido por completo en la concentración y había sucedido algo. Cuando regresó al mundo de las cosas reales, estaba tendido en el suelo, manchado de judías y puré de patatas, y su mamá lo tenía en brazos llorando mientras papá llamaba por teléfono. Él se había asustado y había tratado de explicarles que no pasaba nada, que eso era lo que le sucedía cuando se concentraba para entender más de lo que normalmente podía. Intentó explicar lo de Tony, a quienes ellos llamaban su compañero de juegos invisible. Ha tenido una alucinación, dijo su padre, y aunque ahora parece estar bien, quiero que lo vea el médico. Cuando el médico se marchó, mamá le hizo prometer que jamás volvería a hacer eso, que nunca volvería a asustarlos de esa manera, y él había accedido. En realidad también estaba asustado, porque al concentrarse su mente había volado hacia su padre, y por un momento, antes de que apareciera Tony, como siempre, llamando a lo lejos, y las cosas raras eclipsaran la cocina, y la tajada de asado sobre el plato azul, su conciencia había atravesado la oscuridad de su padre hasta hundirse en una palabra incomprensible, mucho más aterradora que divorcio. Y esa palabra era suicidio. Dani jamás volvió a encontrarla en la mente de su padre, y ciertamente no había vuelto a buscarla. No deseaba saber con exactitud el significado de esa palabra. Sin embargo, le gustaba concentrarse porque a veces venía Tony, aunque no siempre. A veces las cosas simplemente se ponían borrosas durante un minuto y después se aclaraban. Pero otras, en el límite mismo de la visión, se le aparecía Tony, llamándolo a la distancia y haciéndole señas. Le había sucedido 2 veces desde que se mudaron a Boulder, y Danny recordaba lo sorprendido y contento que se había sentido al descubrir que Tony lo había seguido desde Vermont.
Así, pues, no había perdido a todos sus amigos. La primera vez, él estaba en el patio y no sucedió nada en especial. Simplemente Tony le hizo señas, y después hubo oscuridad, y unos minutos más tarde, Danny regresó a las cosas reales con algunos vagos fragmentos de recuerdo, como de un sueño enmarañado. La segunda vez, 2 semanas antes, había sido más interesante. Tony le hacía señas, pronunciando un lejano Danny, ven a ver. Parecía como si estuviera levantándose y después hubiera caído en un profundo agujero, como Alicia en el País de las Maravillas. Luego Danny bajó al sótano de la casa y Tony estuvo junto a él, señalándole en las sombras el baúl donde su padre guardaba los papeles importantes, especialmente la obra. ¿Lo ves?, le había preguntado Tony con su voz musical y distante. Está ahí, bajo la escalera. Los hombres de la mudanza lo pusieron abajo. La escalera. Danny dio un paso adelante para mirar de cerca esa maravilla, y de pronto se encontró de nuevo cayendo, esta vez desde el columpio del patio, donde había estado sentado durante todo ese tiempo. Luego se quedó sin aliento. 3 o 4 días más tarde, su padre se puso furioso mientras le decía a mamá que había buscado por todo el maldito sótano y el baúl no estaba, y que iba a demandar a los de la maldita empresa de mudanzas, que lo habían perdido entre Vermont y Colorado. ¿Cómo iba a poder terminar la obra si seguían sucediendo cosas como esta? No, papá, le había dicho Danny, está debajo de la escalera. Los de la mudanza lo dejaron allí. Su padre lo miró de una manera extraña y después fue a comprobarlo. El baúl estaba allí, exactamente donde Tony había dicho. Papá se lo llevó aparte, lo sentó en las rodillas y le preguntó quién le había dejado bajar al sótano. ¿Había sido Tom, el del piso de arriba? El sótano era peligroso, por eso el casero lo mantenía cerrado con llave. Si alguien lo dejaba sin llave, papá quería saberlo. Aunque se alegraba de haber encontrado sus papeles y su obra, eso no valdría la pena, dijo, si Danny caía por las escaleras y se rompía la pierna. Él respondió con seriedad a su padre que no había bajado al sótano. Esa puerta siempre estaba cerrada con llave. Mamá dijo lo mismo. Danny nunca bajaba al vestíbulo del fondo, porque era húmedo y oscuro y estaba lleno de arañas. Además, él no decía mentiras. ¿Y cómo lo sabías, hijo?, le preguntó. Me lo enseñó Tony. Sus padres se miraron por encima de su cabeza. Había sucedido otras veces, y como eso los asustaba, lo apartaban cuanto antes de la cabeza. Pero Danny sabía que estaban preocupados por Tony, especialmente su madre, y él evitaba pensar de la manera que podía hacer aparecer a Tony cuando ella podía verlo. Pero ahora que su madre estaba en la cama y no iría a la cocina, se concentró intensamente para tratar de entender en qué estaba pensando papá. Se le arrugó la frente y las manos, no demasiado limpias, se cerraron en tensos puños sobre el pantalón vaquero. No cerró los ojos, no era necesario, sino que los entornó un poco mientras imaginaba la voz de papá, la voz de Jack, la voz de John Daniel Torrance, queda y profunda, que a veces se estremecía de risa o se hacía más grave por el enojo, o simplemente seguía siendo serena porque su padre estaba pensando en... Danny suspiró en silencio, y su cuerpo se aflojó sobre la acera, como si de pronto se hubiera quedado sin músculos. Estaba consciente, veía la calle, la chica y el muchacho que venían por la acera de enfrente, cogidos de la mano porque estaban enamorados, felices por estar juntos ese día, se preguntó. Veía las hojas de otoño arremolinándose en el arroyo, como ruedas amarillas de formas irregulares. Veía la casa frente a la que pasaban y se fijó en que el tejado estaba cubierto de tejas. Sí, creo que no habrá problema si la caída de aguas... Así estará perfecto. Ese Watson, qué personaje. Ojalá le encuentre lugar en la obra. Si no tengo cuidado, terminaré por meter en ella a todo el maldito género humano. Sí, tejas. ¿Habrá clavos ahí afuera? A la mierda, olvidé preguntárselo. Bueno, son fáciles de conseguir. En la ferretería de Sidewinder. Avispas. Es la época en que anidan. Tal vez tendría que conseguir un pulverizador de insecticida para cuando saque las tejas viejas. Las tejas nuevas, las tejas. Así que estaba pensando en eso. Había conseguido el trabajo y estaba pensando en las tejas. Danny no sabía quién era Watson, pero todo lo demás le parecía bastante claro.
y por fin podría ver un avispero, tan seguro como que se llamaba Danny, Danny. Levantó los ojos y allí estaba Tony, en la calle, de pie junto a una señal de stop, saludándolo con la mano. Como siempre, Danny sintió una cálida oleada de placer al ver a su viejo amigo, pero esta vez le pareció sentir también una punzada de miedo, como si Tony hubiera venido con una sombra oculta en la espalda, quizá un bote lleno de avispas que cuando quedaran en libertad lo picarían despiadadamente. Pero debía ir. Sentado en el bordillo de la acera, las manos se le deslizaron entre los muslos para quedar colgando por debajo de la entrepierna. Hundió el mentón en el pecho. Después notó un tirón, leve e indoloro. Una parte de él se levantó y echó a correr hacia Tony, hacia un cono de oscuridad. ¡Danny! La oscuridad estaba surcada por una blancura acechante, un ruido convulsivo, como un acceso de tos, y sombras desplegadas, torturadas, que se revelaron como abetos agitados en la noche por una borrasca atronadora. Nieve girando en una danza macabra, nieve por todas partes. Demasiado profunda, exclamó Tony desde la oscuridad, y en su voz había una tristeza que aterró a Danny. Demasiado profunda para salir. De pronto surgió otra forma, amenazante, en el fondo. Era rectangular y enorme, un tejado en pendiente, blancura que se perdía en la oscuridad tormentosa, y muchas ventanas. Era un edificio largo con tejas de madera. Algunas tejas eran más verdes, más nuevas. Las había puesto su padre con clavos de la ferretería de Sidewinder. Ahora la nieve estaba cubriendo las tejas, estaba cubriéndolo todo. Vio una luz verde, sobrenatural, que se encendió frente al edificio, parpadeando, y convirtiéndose en una gigantesca calavera que sonreía sobre dos tibias cruzadas. ¡Veneno!, advirtió Tony desde la flotante oscuridad. ¡Veneno! Otros signos parpadeaban ante sus ojos, algunos en letras verdes, otros escritos en tablas que se inclinaban y torcían bajo el empuje de la ventisca. Prohibido nadar, peligro. Cables electrizados. Prohibido entrar en esta propiedad. Alta tensión. Tercer riel. Peligro de muerte. Cuidado, no entrar. Se disparará sobre los infractores. Danny no entendía ninguno de ellos, pero todos le daban una sensación de terror onírico que se filtró en los huecos oscuros de su cuerpo, como esporas leves que morirían a la luz del sol. Los carteles se desvanecieron. Ahora estaba en una habitación oscura, llena de muebles extraños. La nieve golpeaba las ventanas como si arrojaran arena. Danny sentía la garganta seca. Le escocían los ojos y el corazón martilleaba en su pecho. En el exterior se escuchaba un ruido hueco, retumbante, como el de una puerta espantosa que se abre bruscamente de par en par. Luego ruido de pasos. Al otro lado de la habitación había un espejo, y en lo más hondo de su burbuja de plata aparecía una palabra escrita en fuego verde, y esa palabra era Redrum. De repente, la habitación se fumó y Danny apareció en otra. Le resultaba familiar. Había una silla en el suelo, una ventana rota por donde penetraban remolinos de nieve que se helaba sobre el borde de la alfombra. Las cortinas habían sido arrancadas a tirones y pendían de su barrote, quebrado en ángulo. Un armario pequeño yacía en el suelo. Oyó más ruidos huecos y resonantes, constantes, rítmicos, horribles, como de cristales rompiéndose. Oyó que la destrucción se acercaba, y una voz ronca, la voz de un loco, aún más terrible por ser familiar. Sal, a ver si sales, mierda, a tomar tu medicina. Percibió el crujido de la madera al partirse, luego un rugido de satisfacción y rabia. Redrum, ya viene, recorriendo la habitación sin rumbo, arrancando cuadros de las paredes. Un tocadisco. ¿El tocadiscos de mamá? Está en el suelo. Sus discos, Grieg, Handel, los Beatles, Art Garfunkel, Bach, Liszt, desparramados por todas partes, rotos, hechos pedazos. De pronto un rayo de luz surgiendo desde otra habitación, desde el cuarto de baño, una luz blanca y cruda, y una palabra parpadeando
encendiéndose y apagándose en el espejo del botiquín, como un ojo de color púrpura. Redrum, Redrum, Redrum. No, susurró. No, Tony, por favor. E inerte, pendiendo por encima del labio blanco de la bañera, una mano, un lento hilo de sangre resbalando por uno de los dedos, goteando sobre los azulejos desde la uña cuidadosamente manicurada. No, oh, no, no, por favor, Tony, me das miedo. No sigas, Tony, no sigas. En la oscuridad los ruidos retumbantes se hacían más intensos. Seguían creciendo por todas partes, inundándolo todo. Danny se encontraba en un pasillo oscuro, agazapado sobre una alfombra azul, con un tumulto de formas negras, retorcidas, entretejidas en la trama, escuchando los ruidos que se acercaban, y una forma dobló por el pasillo y empezó a acercarse, tambaleante, oliendo a sangre y destrucción. En la mano llevaba un mazo que hacía girar de un lado a otro, describiendo arcos implacables, asestándolo contra las paredes, destrozando el empapelado y haciendo volar nubes fantasmales de polvo de yeso. Ven a tomar tu medicina, tómala como un hombre. La forma avanzaba hacia él, apestando con un hedor agridulce, gigantesca, cortando el aire con el mazo con un maligno susurro, y después retumbando al estrellarlo contra la pared. Minúsculos ojos de fuego relucían en la oscuridad. El monstruo ya estaba sobre él. Lo había descubierto, allí acurrucado, con la espalda pegada contra la pared. Y la trampilla del techo estaba cerrada con llave. Tony, por favor, quiero volver, por favor, por favor. Y volvió. Estaba sentado en la acera de Arapahoe Street, con la camisa húmeda pegada a la espalda y el cuerpo bañado en sudor. En sus oídos resonaba todavía el tremendo zumbido de la muerte, y olió su propia orina, que no había podido controlar por el terror. Seguía viendo esa mano que colgaba inerte sobre el borde de la bañera, mientras la sangre corría por un dedo, y esa palabra inexplicable que era mucho más horrible que ninguna de las otras. Redrum. Vio la luz del sol, las cosas reales. A no ser por Tony, ya muy lejos, un puntito apenas, de pie en la esquina, hablando con su voz débil, aguda, dulce. Cuídate, Doc. Después, en un instante, Tony desapareció y el destartalado coche rojo de papá apareció doblando la esquina, traqueteando por la calle, arrojando por el tubo de escape nubes de humo azul. Danny se puso de pie, saludando con la mano, saltando de un pie a otro, gritando, «Papi, papi, hola, hola». Su padre condujo el Volkswagen hacia la acera, paró el motor y abrió la portezuela. Danny corrió hacia él, pero se quedó perplejo, con los ojos desorbitados. El corazón se le aceleró al ver junto a su padre, en el otro asiento delantero, un mazo de mango corto, manchado de sangre y lleno de pelos. No era más que un bolso de la compra, se dijo. Danny, ¿estás bien, Doc? Sí, muy bien. Se acercó a su padre y hundió la cara en el forro de piel de oveja de su chaqueta. Luego lo abrazó muy fuerte. Jack también lo hizo, un poco sorprendido. Oye, será mejor que no te quedes sentado al sol, hijo. Estás sudando. Creo que me quedé un rato dormido. Te quiero, papá. Estaba esperándote. Yo también te quiero, Dan. Mira, he traído algunas cosas. ¿Crees que eres bastante fuerte para subirlas? Claro. Doc Torrance, el hombre más fuerte del mundo, anunció Jack, mientras le removía el cabello, que se entretiene quedándose dormido en las esquinas. Después los dos se encaminaron hacia la puerta y mamá bajó por el porche a su encuentro y Danny se quedó en el segundo escalón mirando cómo se besaban sus padres. Estaban contentos. El amor fluía de ellos de la misma manera que había fluido del muchacho y de la chica que paseaban por la calle, cogidos de la mano. Danny también estaba contento. El bolso de la compra, que no era más que el bolso de la compra, crujía entre sus brazos. Todo estaba bien. Papá había vuelto, mamá lo amaba. No había nada de malo, y no todo lo que Tony le mostraba sucedía siempre. Sin embargo, el miedo se había instalado en su corazón profundo y terrible,
y no podía olvidar esa palabra indescifrable que había visto en el espejo de su espíritu. Capítulo 5. La cabina telefónica. Jack aparcó el Volkswagen frente al Rexall, en el centro comercial, y detuvo el motor. Volvió a preguntarse si debía decidirse a cambiar de una vez la bomba de gasolina, y se dijo que no podían permitirse ese gasto. Si el coche aguantaba hasta noviembre, podría jubilarse con todos los honores. Para entonces, en las montañas, la nieve cubriría todo el techo del cacharro. Quiero que te quedes en el coche, Doc. Te traeré una barra de caramelo. ¿Por qué no puedo ir? Tengo que hacer una llamada telefónica y es un asunto privado. ¿Por eso no la hiciste desde casa? Por eso. Wendy había insistido en que instalaran el teléfono a pesar de lo ajustado de sus recursos. Con un niño pequeño, había dicho, y especialmente con un chico como Danny, que a veces tenía pérdidas de conocimiento, no podían permitirse carecer de teléfono. De modo que Jack había hecho frente a los $30 de gasto de instalación, lo que ya era bastante grave, y a un depósito de $90 de fianza, que era realmente doloroso. Y hasta ese momento, a no ser por 2 llamadas equivocadas, el teléfono no había sonado. ¿Puedes traerme uno de fruta, papá? Claro, pero pórtate bien y no juegues con las palancas de cambio, ¿de acuerdo? Bueno, miraré los mapas. Bien. Mientras Jack salía, Danny abrió la guantera y sacó los 5 ajados mapas de carreteras: Colorado, Nebraska, Utah, Wyoming, Nuevo México. Le encantaban los mapas de carreteras. Le gustaba seguir con el dedo el recorrido de las rutas. Para Danny, tener mapas nuevos era lo mejor de haberse mudado al oeste. Jack fue al mostrador del drugstore, compró la barra de caramelo para Danny, un periódico y un ejemplar de selecciones para escritores del mes de octubre. Pagó a la chica con un billete de $5 y le pidió que le diera el cambio en monedas de 25. Luego se dirigió hacia la cabina telefónica que había junto a la máquina de hacer llaves y se metió dentro. Desde allí, a través del cristal, podía ver a su hijo en el Volkswagen, inclinado sobre los mapas. Jack sintió una oleada de amor por su hijo. La emoción se tradujo en su rostro en una osquedad pétrea. Pensaba que debía haber hecho desde su casa la ineludible llamada de agradecimiento a Al. Desde luego, no iba a decirle nada que Wendy pudiera objetar. Era más bien una cuestión de orgullo. Por aquel entonces, casi siempre prestaba oídos a lo que decía su orgullo, porque aparte de su mujer y su hijo, $600 en su cuenta bancaria y un exhausto Volkswagen de 1968 era lo único que le quedaba, lo único que le pertenecía. Incluso la cuenta bancaria era conjunta. Un año atrás era profesor de inglés en una de las mejores escuelas de Nueva Inglaterra. Allí había tenido amigos, aunque no los mismos que antes de dejar la bebida. Algunas diversiones y también colegas que admiraban su soltura en el aula y el hecho de que fuera escritor en su vida privada. 6 meses antes, las cosas iban bien. Incluso les quedó el dinero suficiente, al final de cada quincena, para hacer unos pequeños ahorros. En la época en que bebía, jamás le quedaba un centavo, por más que Al Shockley le ayudara. Él y Wendy habían empezado cautelosamente a hablar de una casa y de pagar una entrada para dentro de un año. Quizá comprarían una granja en el campo, aunque necesitaran 6 o 7 años para renovarla por completo, ya que eran jóvenes y tenían tiempo. Y de pronto había tenido un acceso de mal genio. George Hatfield. El aroma de la esperanza se había convertido en el olor a cuero viejo del despacho de Cromert, donde todo parecía una escena extraída de su propia obra. Las viejas imágenes de los antiguos directores de Tobington en las paredes, los grabados en acero de la facultad tal como era en 1879, cuando la construyeron, y en 1895, cuando el dinero de Vanderbilt les permitió construir la casa de campo, que todavía se alzaba al extremo oeste del campo de fútbol, enorme, chata, revestida de hiedra. La hiedra de abril susurraba del otro lado de la estrecha ventana de Cromert, y del radiador brotaba la voz soñolienta del vapor de agua. Pero no es un decorado, había pensado él. Era real, era su propia vida. ¿Cómo podía haberla echado a perder de semejante manera? Es una situación grave, Jack, muy grave. La Junta me ha pedido que le transmita su decisión. La Junta quería la renuncia de Jack y él la presentó. En otras circunstancias, en junio,
le habrían confirmado la cátedra. Tras la entrevista en el despacho de Cromer, vivió la noche más oscura y terrible de su vida. El deseo, la necesidad de emborracharse jamás habían sido tan intensos. Le temblaban las manos, incapaces de sostener las cosas. Una y otra vez descargó su irritación en Wendy y Danny. Su humor era una especie de animal salvaje, sujeto con una traíla a punto de romperse. Aterrorizado ante la posibilidad de hacerles daño, se había ido de casa. Se detuvo frente a un bar, y si no entró fue porque sabía que si lo hacía, Wendy lo abandonaría y se llevaría a Danny. Y cuando ellos se marcharan, todo habría acabado para él. En vez de entrar en el bar, donde oscuras sombras inmóviles saboreaban las aguas del olvido, se dirigió a la casa de Al Shockley. El resultado de la votación de la Junta había sido 6-1. El único voto a favor había sido de Al. Marcó el número de la telefonista y le dijo que por $1.85 podían mantenerlo durante 3 minutos en contacto con Al, a 3.200 kilómetros de distancia. Qué relativo es el tiempo, nena, pensó, mientras metía en la ranura 8 monedas de 25 centavos. Débilmente, alcanzaba a oír los zumbidos electrónicos de la conexión que se establecía hacia el este. Al era el hijo de Arthur Longley Shockley, barón del acero, de quien, como hijo único, había heredado una fortuna, además de una gran variedad de inversiones y cargos en diversos consejos y juntas. Una de ellas era el de la Junta de Directores de la Academia Preparatoria de Stovington, la institución favorita del viejo. Tanto Arthur como Albert Shockley eran graduados y Al vivía en Barr, lo suficiente cerca para interesarse personalmente por los asuntos de la universidad. Durante años, Al había sido el entrenador de tenis de Stovington. Jack y Al se habían hecho amigos de una manera completamente casual. En las numerosas reuniones de la facultad a la que asistían, ellos siempre eran los dos concurrentes más borrachos. Shockley se había separado de su mujer y en cuanto a Jack, su matrimonio iba lentamente cuesta abajo, aunque siguiera amando a Wendy y le hubiera prometido que se corregiría por ella y por el pequeño Danny. De muchas fiestas de la facultad, los dos salían a recorrer los bares hasta que cerraban, para después detenerse en una tienda que estuviera abierta y comprar un cajón de cerveza que bebían en el coche al final de algún camino solitario. Algunas mañanas, al entrar tambaleándose en la casa de alquiler, mientras la aurora se insinuaba ya en el cielo, Jack se encontraba a Wendy y al bebé dormidos sobre el diván. Danny, siempre junto al respaldo, con un puñito cerrado bajo la mandíbula de Wendy. Cuando los miraba, el odio y el asco de sí mismo le subían en una amarga oleada de la garganta, cubriendo incluso el gusto de la cerveza, los cigarrillos y los martinis, los marcianos como lo llamaba Al. En tales ocasiones sus pensamientos se volvían hacia el revólver, la soga o la navaja de afeitar. Si la juerga se producía por la noche, como sucedía a menudo, Jack dormía 3 horas, se levantaba, se vestía, se tomaba 4 excedrinas y todavía borracho iba a dar su clase de las 9 sobre poesía norteamericana. Buenos días, chicos. Hoy el genio de los ojos enrojecidos os contará cómo perdió Longfellow a su mujer en el gran incendio, se decía. Nunca había creído que fuera un alcohólico, pensó Jack, mientras oía sonar el teléfono de Al. La de clases a las que habría faltado, o las que habría dado sin afeitarse, apestando todavía a los marcianos de la noche anterior. Puedo dejarlo en cualquier momento. Pero si estoy perfectamente, le decía a su esposa. Claro que estoy en condiciones de conducir. Las lágrimas que ella vertía en el cuarto de baño, las miradas cautelosas de los colegas cuando en una fiesta se servía un poco de vino, el ir comprendiendo lentamente que todo el mundo hablaba de él, y la conciencia de que su Underwood no producía más que bolas de papel arrugado, que iban a parar al cesto de los papeles, no tardaron en mortificarlo. En Stovington había sido una pequeña lumbrera, un escritor norteamericano en gradual florecimiento, sin duda un hombre con condiciones para enseñar el gran misterio de la creación literaria. Había publicado 2 docenas de cuentos, estaba trabajando en una obra de teatro y pensaba que en alguna trastienda mental debía de estar incubando una novela. Pero ahora no creaba nada y su enseñanza era un desastre. Finalmente, todo terminó una noche poco después de que Jack rompiera el brazo de su hijo.
Tenía la impresión de que aquello había puesto término a su matrimonio. Lo único que faltaba era que Wendy se decidiera. Estaba seguro de que si su madre no hubiera sido la zorra que era, Wendy habría tomado el autobús de vuelta a New Hampshire en cuanto Danny hubiera estado en condiciones de viajar. Todo habría acabado. Era poco más de medianoche. Jack y Al entraban en Barre por la carretera 31, Al sentado al volante de su Jaguar, tomando sin precaución alguna las curvas, pasándose a veces de la doble línea amarilla. Los dos estaban borrachos. Esa noche los marcianos habían aterrizado en gran número. Tomaron la última curva antes del puente a toda velocidad. De pronto, vieron una bicicleta y oyeron el alarido doloroso y agudo de la goma arrancada de los neumáticos del Jag. Jack recordaba haber visto la cara de Al, suspendida sobre el volante como una luna blanca y redonda. Después, el ruido del metal aplastándose al chocar con la bicicleta, el vuelo de ésta como un pájaro retorcido, el manillar golpeando el parabrisas y saltando por los aires, dejando ante los ojos desorbitados de Jack la telaraña astillada del cristal. Al cabo de un momento percibieron el golpe final, espantoso, al estrellarse en el camino detrás de ellos, mientras los neumáticos lo aplastaban. El Jag patinó de costado, con Al aún aferrado al volante, y desde muy lejos Jack dijo: «Por Dios, Al, hemos pasado por encima, lo hemos sentido». La señal telefónica seguía sonando en su oído. «Vamos, Al, contesta, así podré terminar con esto», pensó Jack. «Un par de llamadas más, señorita, si no tiene inconveniente». «Sí, señor», dijo la voz, obediente. Al cruzó el puente para ir hasta el teléfono público más cercano, donde llamó a un amigo soltero y le dijo que ganaría $50 si le buscaba en su garage los neumáticos para la nieve del Jaguar y se los llevaba al puente de la carretera 31 en las afueras de Barre. 20 minutos más tarde apareció el amigo, vestido con pantalón vaquero y chaqueta de pijama. «¿Habéis matado a alguien?», preguntó después de recorrer la escena con la mirada. Al ya estaba levantando con el gato la parte trasera del coche, mientras Jack aflojaba los tornillos. «Providencialmente no», respondió Al. «De todas formas creo que yo me vuelvo. Me pagarás mañana». «De acuerdo», respondió Al, sin levantar la vista. Los dos cambiaron las ruedas sin problemas y regresaron a la casa de Al Shockley. Al guardó el Jack en el garage y paró el motor. En la silenciosa oscuridad declaró: «Para mí se acabó la bebida, Jackie. Se terminó. Hoy he matado mi último marciano». En aquel momento, mientras sudaba en el interior de la cabina telefónica, a Jack se le ocurrió que jamás había dudado de la capacidad de Al para llevar a cabo su propósito. Él volvió a su casa conduciendo el Volkswagen, con la radio encendida, mientras un conjunto salmodiaba repetidamente como un ensalmo en la hora antes del amanecer. «Hazlo de todos modos, necesitas hacerlo. Hazlo de todos modos, necesitas...». Por más fuerte que lo pusiera, seguía oyendo el alarido de los neumáticos al chocar. Cuando parpadeaba, veía la rueda aplastada con los radios rotos apuntando al cielo. Al entrar, encontró a Wendy dormida en el diván. Miró en el cuarto de Danny y lo vio de espaldas en su cuna, profundamente dormido, con el brazo todavía escayolado. Bajo el pálido resplandor que llegaba de la luz de la calle, alcanzaba a ver sobre la blancura de la escayola las líneas oscuras donde los médicos y las enfermeras del departamento de pediatría habían firmado. «Fue un accidente, cayó por las escaleras. Bueno, tuve un acceso de mal genio», había dicho. Y luego pensó: «Borracho de mierda, basura. Cuando Dios se sonó las narices saliste tú. Vamos, por favor, no fue más que un accidente». Pero la última súplica se vio anegada por la imagen de una linterna que oscilaba, mientras ellos buscaban entre las malezas secas un cuerpo inerte, que sin duda debía estar allí, esperando a la policía. No importaba que condujera Al, otras noches era él. Arropó a Danny con las mantas, fue al dormitorio y sacó de un estante del armario la llama del 38 que guardaba en una caja de zapatos. Durante casi una hora estuvo sentado en la cama, mirándola, fascinado por su resplandor mortal. Antes del amanecer, volvió a ponerla en la caja
y la guardó en el armario. Luego llamó a Bruckner, el jefe del departamento, para decirle que suspendiera sus clases porque tenía gripe. Bruckner accedió, pero no con la buena disposición de siempre. El último año, Jack Torrance había estado demasiado propenso a las gripes. Wendy le preparó café y huevos revueltos y desayunaron en silencio. El único ruido provenía del patio trasero, donde Danny hacía correr jubilosamente sus camiones por la arena, con su mano sana. Mientras lavaba los platos, de espalda a él, Wendy le dijo: Jack, he estado pensando... ¿Sí? Con manos temblorosas, encendió un cigarrillo. Aquella mañana no tenía resaca, solamente los temblores. Parpadeó. En la fugaz oscuridad, la bicicleta voló contra el parabrisas, astillando el cristal. Los neumáticos se estremecieron y la linterna oscilaba. Quiero hablar contigo de lo que sea mejor para mí y para Dani, quizá también para ti. No sé, tal vez deberíamos haber hablado antes de esto. ¿Quieres hacerme un favor?, preguntó él, con la mirada fija en la trémula brasa del cigarrillo. ¿De qué se trata? La voz de Wendy era inexpresiva, neutra. Él habló, mirándole la espalda. Hablemos dentro de una semana si todavía quieres. Ella se volvió para mirarlo, con las manos bordadas de espuma. Su hermoso rostro parecía pálido y desilusionado. Jack, contigo las promesas no resultan. Simplemente sigues con... Al mirarlo a los ojos, se detuvo fascinada y súbitamente insegura. Dentro de una semana, insistió él. Su voz había perdido su habitual firmeza y se convirtió en un susurro. Por favor, no te prometo nada, pero si entonces todavía quieres hablar, hablaremos de lo que quieras. A través de la cocina soleada, los dos se miraron durante un rato, y cuando Wendy volvió a los platos en silencio, Jack empezó a temblar. Cómo necesitaba un trago, solo unas gotas para ver las cosas con la perspectiva de vida. Dani ha soñado que tenías un accidente de coche, dijo bruscamente Wendy. A veces tiene sueños raros. Me lo ha dicho esta mañana mientras lo vestía. ¿Ha sido así, Jack? ¿Has tenido un accidente? No. Hacia el mediodía, la ansiedad de beber se había convertido en una fiebre. Fue a la casa de Al. ¿Estás seco?, le preguntó su amigo antes de invitarlo a pasar. Tenía un aspecto espantoso. Como un hueso. Pareces Lon Chaney en El fantasma de la ópera. Entra. Pasaron la tarde jugando los naipes, sin beber. Pasó una semana. Él y Wendy no hablaron mucho, pero Jack sabía que ella lo observaba, incrédula, mientras él bebía café e infinitas botellas de Coca-Cola. Una noche se bebió un cajón entero de 6 cocas y después corrió al cuarto de baño a vomitarlas. El nivel de las botellas de alcohol del mueble bar no bajaba. Después de las clases, Jack iba a la casa de Al Shockley, a quien Wendy odiaba más de lo que había odiado a nadie en su vida. Y cuando volvía, su mujer juraba que su aliento olía a whisky o a ginebra, pero él hablaba con lucidez antes de cenar. Bebía café, jugaba con Danny después de la cena, mientras compartía con él una coca. Le leía algo antes de acostarlo, y después se sentaba a corregir composiciones, bebiendo interminables tazas de café. Wendy tendría que admitir que se había equivocado. Pasaron varias semanas y las palabras sin pronunciar fueron alejándose cada vez más de los labios de Wendy. Jack lo sabía, pero era consciente de que nunca sería una desaparición completa. Las cosas empezaron a mejorar lentamente. Después ocurrió lo de George Hatfield. Había vuelto a tener un acceso de mal genio y esta vez estaba completamente sobrio. Señor, el abonado sigue sin... ¿Sí?, preguntó la voz de Al, sin aliento. Hablen, dijo la telefonista, contrariada. Al, soy Jack Torrance. Jackie, ¿cómo estás? Bien, te llamaba para darte las gracias. Me dieron el trabajo. Es perfecto. Si no termino esa maldita obra encerrado ahí arriba todo el invierno, jamás podré hacerlo. La terminarás. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Jack, vacilante. En seco. ¿Y tú? Como un hueso. ¿Lo echas de menos? Día a día. Al se echó a reír. Sé cómo te sientes.
pero no entiendo cómo lo lograste después del asunto de Hatfield, Jack. Eso fue el colmo. Bueno, supongo que realmente yo había jodido bastante las cosas, dijo con voz serena. Demonios, en primavera habrá reunión de la Junta, y Effinger ya anda diciendo que tal vez la decisión fue apresurada. Si tu obra llega a concretarse... Verás, Al, mi hijo está esperando en el coche y creo que está empezando a inquietarse. Claro, lo entiendo. Que pasen un buen invierno, Jack. Me alegro de haberte sido útil. Gracias de nuevo, Al. Al cortar la comunicación, cerró los ojos en la sofocante cabina y volvió a ver la bicicleta aplastada y la linterna oscilante. Al día siguiente, había aparecido una nota en el periódico, pero sin mencionar al dueño de la bicicleta. El porqué de su presencia a la intemperie, en plena noche, sería siempre un misterio para ellos, y tal vez era lo mejor. Volvió al coche, llevando a Dani su caramelo, pegajoso por el calor. ¿Papá? ¿Qué? Dani titubeó mientras miraba el rostro abstraído de su padre. Cuando estaba esperando que volvieras de ese hotel, tuve una pesadilla. ¿Recuerdas cuando me quedé dormido? Sí. Era inútil. Mentalmente su padre estaba en otra parte, no con él. Volví a pensar en algo malo. ¿Qué soñaste, hijo? Nada, respondió Dani, mientras salían del aparcamiento, y volvió a guardar los mapas en la guantera. ¿Estás seguro? Sí. Jack miró a su hijo con fugaz inquietud, y después siguió pensando en la obra. Soñé que me hacías daño, papá, pensó Dani. Capítulo 6. Pensamientos nocturnos. Habían terminado de hacer el amor, y su hombre se había dormido junto a ella. Su hombre. Sonrió en la oscuridad al sentir que su simiente seguía escurriéndose con tibia lentitud entre los muslos levemente separados. Su sonrisa era a la vez pesarosa y satisfecha, porque aquellas palabras evocaban un centenar de sentimientos, cada uno de los cuales era motivo de perplejidad. Pero todos juntos, en esa oscuridad que derivaba flotando hacia el sueño, eran como la distante melodía de un blues, interpretada en un club nocturno casi desierto, melancólico pero placentero. Amarte es como llevar rodando un tronco, pero si no puedo ser tu mujer, seguro que no llegaré a ser tu perro. ¿Billie Holiday era el cantante? Quizá alguien un poco más prosaico como Peggy Lee. No tenía importancia. Baja e insistente, la melodía se repetía en el silencio de su cabeza, como si saliera de uno de esos anticuados tocadiscos tragaperras, un Wurlitzer, tal vez, media hora antes de que cerraran. Dejando de lado su conciencia, Wendy se preguntó en cuántas camas se había acostado con el hombre que estaba junto a ella. Se habían conocido en la universidad, y la primera vez que hicieron el amor fue en el apartamento de él, 3 meses después de que su madre la echara de la casa, diciéndole que nunca volviera y que si quería se fuera con su padre, ya que ella había sido la responsable del divorcio. Eso ocurrió en 1970. Al cabo de medio año ya vivían juntos, encontraron trabajo en verano y conservaron el apartamento cuando pasaron al curso superior. Wendy recordaba con claridad aquella cama que se hundía en el medio. Cuando hacían el amor, el enmohecido colchón de muelles le marcaba el ritmo. En otoño finalmente Wendy consiguió romper con su madre. Jack la ayudó. Lo que quiere es seguir dominándote, le había dicho. Cuanto más la llames por teléfono, más veces volverás a arrastrarte pidiéndole que te perdone, y más veces podrá atormentarte con tu padre. A ella le conviene, Wendy, porque puede seguir haciéndote creer que la culpa fue tuya. Pero a ti no te hace bien. Habían hablado 1 y 1000 veces en aquella cama acerca del tema. Recordaba a Jack, sentado con las mantas en la cintura y un cigarrillo encendido entre los dedos, mirándola a los ojos de esa manera entre seria y burlona que tenía de mirarla, diciéndole: ¿acaso no te dijo que nunca volvieras? ¿Que no quería volver a ver tu sombra en su puerta? Entonces, ¿por qué no cuelga el teléfono cuando sabe que eres tú la que llama? Porque lo único que te dice es que no puedes ir si soy yo el que está contigo. Porque sabe que yo puedo desbaratar su juego. Lo que quiere es seguir apretándote las clavijas, nena. Y si la dejas, eres una tonta. Si te dijo que nunca volvieras, ¿por qué no le tomas la palabra? Dale un descanso. Finalmente Wendy le hizo caso.
Fue idea de Jack la de separarse durante un tiempo para tener una perspectiva de sus relaciones, decía. Wendy temió que le interesara a alguien más, pero descubrió que no se trataba de eso. En primavera volvieron a estar juntos y él le preguntó si había ido a visitar a su padre. Wendy dio un respingo, como si Jack acabara de asestarle un latigazo. ¿Cómo lo sabías?, le preguntó. La sombra lo sabe todo, bromeó. ¿Es que estuviste espiándome? La impaciente risa de Jack hacía que se sintiera como si ella tuviera 8 años y él pudiera ver sus motivaciones con mayor claridad que ella misma. Necesitaste tiempo, Wendy. ¿Para qué? Supongo que para decidir con cuál de nosotros querías casarte. Jack, ¿qué estás diciendo? Creo que estoy pidiéndote que te cases conmigo. En la boda estuvo su padre, pero no su madre. Wendy descubrió que podía soportarlo si estaba con Jack. Más tarde llegó Danny, su hermoso hijo. Ese había sido el mejor año y la mejor cama. Cuando nació Danny, Jack le había conseguido un trabajo, hacer copias a máquina para media docena de profesores del departamento de inglés. Cuestionarios, exámenes, resúmenes de clase, fichas de libros, listas de lecturas. Wendy acabó copiando para uno de ellos una novela que jamás llegó a publicarse, para el más irreverente y reservado júbilo de Jack. El trabajo le proporcionaba $40 semanales, que subieron vertiginosamente a 60 durante los 2 meses que Wendy estuvo mecanografiando la desdichada novela. Poco antes habían comprado su primer coche, un viejo Buick con asiento para bebé en el medio. Eran un matrimonio joven, brillante, ascendiendo por la pirámide. Danny impuso una reconciliación entre Wendy y su madre, una reconciliación que siguió siendo tensa, nunca feliz, pero a fin de cuentas una reconciliación. Cuando Wendy lo llevó a su hijo, fueron sin Jack, a quien más tarde no le dijo que era su madre quien cambiaba los pañales a Danny, quien ponía objeciones a la dosificación de los biberones y quien detectaba los primeros signos que acusaban erupciones en las nalgas del bebé o en los genitales. Su madre jamás decía nada abiertamente, pero el mensaje siempre llegaba. El precio que Wendy había empezado a pagar, y que tal vez seguiría pagando siempre, para la reconciliación era la sensación de no ser una buena madre. Así seguía apretándole las clavijas. Durante el día, Wendy se quedaba en casa. Hacía los trabajos caseros, daba los biberones a Danny en la cálida cocina del apartamento de 4 habitaciones que tenían en un segundo piso, y escuchaba música en el destartalado tocadiscos portátil que conservaba desde la escuela secundaria. Jack llegaba a casa a las 3 o a las 2, si podía saltarse la última clase, y mientras Danny dormía, se la llevaba al dormitorio y disipaba sus temores de incapacidad. Por la noche, mientras Wendy escribía a máquina, él se ocupaba de la obra y de su trabajo para los cursos. A veces Wendy salía del dormitorio donde trabajaba y los encontraba a los dos dormidos sobre el diván del despacho, Jack en calzoncillos y Danny cómodamente tendido sobre el pecho de su padre, con el dedo pulgar en la boca. Ella acostaba al niño y después se ponía a leer lo que Jack había escrito esta noche, antes de despertarlo para que fuera a acostarse. Fue el mejor año, la mejor cama. Por aquel entonces, Jack todavía no tenía problemas con la bebida. Los sábados por la noche aparecía en casa un puñado de condiscípulos. De algún sitio salía un cajón de cerveza y hablaban de temas sobre los que Wendy rara vez opinaba, porque había estudiado sociología y ellos discutían sobre si los diarios de Pepys eran literatura o historia, sobre los problemas de la poesía de Charles Olson, y a veces leían fragmentos de obras que uno estaba escribiendo. Wendy no sentía verdadera necesidad de participar. Le bastaba con permanecer en su mecedora al lado de Jack, que se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas, un vaso de cerveza en una mano, y la otra suavemente cerrada sobre la pantorrilla o el tobillo de ella. La competencia universitaria era muy reñida y Jack llevaba la carga adicional del escritor, actividad a la que dedicaba 1 hora todas las noches. Las sesiones de los sábados eran una terapia necesaria que permitía que él liberara una presión que si seguía acumulándose podría hacerlo estallar. Cuando finalmente se graduó, consiguió el trabajo en Stovington, sobre todo gracias a la fuerza de sus relatos, de los cuales ya había publicado 4, uno de ellos en Esquire.
Ese era un día que Wendy recordaba con claridad. Necesitaría varios años para olvidarlo. Ella estuvo a punto de tirar el sobre, pensando que era un ofrecimiento de suscripción, pero al abrirlo comprobó que Squire quería publicar a comienzos del año siguiente el cuento de Jack Los agujeros negros. Le pagarían $900, no en el momento de la publicación, sino cuando aceptara. Era lo que podía ganar en casi 6 meses de hacer copias a máquina. Y Wendy corrió hacia el teléfono, dejando a Danny cómicamente sorprendido en su silla, con la cara llena de puré de guisantes y picadillo de carne. 45 minutos más tarde, Jack llegaba de la universidad en el Wick, hundido bajo el peso de 7 amigos y un pequeño barril de cerveza. Después de un brindis ceremonial, en el que Wendy también aceptó un vaso, aunque no solía beber cerveza, Jack firmó el formulario de aceptación y tras ponerlo en el sobre, salió a echarlo en el buzón de la esquina. Al volver, lo saludó gravemente desde la puerta diciendo, Weni, Widi, Winky. Hubo vítores y aplausos, y a las 11 de la noche, cuando el barril quedó vacío, Jack y otros dos que todavía estaban en condiciones de andar decidieron hacer una visita a los bares. Wendy habló con él en el vestíbulo antes de salir. Los otros dos ya estaban en el coche, cantando como borrachos el himno de New Hampshire, y Jack, con una rodilla en el suelo, intentaba torpemente anudarse los zapatos. Jack, le dijo Wendy, no deberías ir. Si ni siquiera puedes atarte los zapatos, ¿cómo quieres conducir? Con calma, él se levantó y le apoyó las manos en los hombros. Esta noche podría ir a la luna si quisiera. No, repuso Wendy, ningún cuento del Squire lo merece. Volveré temprano. Pero no volvió hasta las 4 de la madrugada, tambaleándose y farfullando, mientras subía las escaleras, y despertó a Dani al entrar. Después, al tratar de calmar al bebé, lo dejó caer al suelo. Wendy, imaginando qué habría hecho su madre en ese caso, cogió a Dani y se sentó con él en la mecedora para calmarlo. Durante la mayor parte de las 5 horas que Jack estuvo ausente, ella pensó en su madre y en su profecía de que Jack jamás llegaría a nada. Grandes ideas, había dicho su madre. Seguro que tiene grandes ideas. Las instituciones de asistencia están llenas de idiotas cultos que tienen grandes ideas. Wendy se preguntó si el cuento publicado en el Squire daba la razón a su madre. Tal vez ella no debía retener a su marido. De lo contrario, ¿por qué buscaba alegría fuera de la casa? Un terror que tenía algo de desvalimiento había invadido a Wendy, sin que jamás se le ocurriera pensar que quizá él se había ido por razones que nada tenían que ver con ella. Te felicito, dijo mientras mecía a Danny, que de nuevo estaba casi dormido. Tal vez le hayas causado una conmoción. No es más que un chichón, repuso Jack con voz hosca, aunque quería mostrarse arrepentido. Por un instante Wendy lo odió. Es posible, dijo fríamente, y oyó en su propia voz la voz de su madre cuando hablaba con su padre, sintiéndose hastiada y asustada. De tal madre tal hija, masculló Jack. Métete en la cama, exclamó ella fuera de sí. Ve a acostarte, borracho. No me digas lo que tengo que hacer. Jack, por favor, no deberíamos. No. No había palabras. No me digas lo que tengo que hacer, repitió él hoscamente, y después entró en el dormitorio. Wendy se quedó sola en la mecedora con Danny, que había vuelto a dormirse. 5 minutos después, los ronquidos de Jack llegaban al cuarto de estar. Fue la primera noche que Wendy durmió en el diván. Se dio la vuelta en la cama, inquieta, medio dormida. Sus pensamientos, libres de todo orden lineal ante la proximidad del sueño, la llevaron más allá de su primer año en Stovington, más allá de las épocas cada vez peores, que tuvieron su momento más difícil cuando su marido le rompió el brazo a Danny, hasta dejarla en aquella mañana, en el rincón del desayuno. Danny jugaba en el patio con sus camiones, con el brazo todavía escayolado. Jack estaba sentado a la mesa, pálido, con un cigarrillo temblándole entre los dedos. Wendy había decidido pedirle el divorcio. Había afrontado el problema desde 100 ángulos diferentes. En realidad, antes del accidente de Danny, llevaba 6 meses pensando en eso. Aunque se decía que de no ser por su hijo, ya habría tomado la decisión, no era verdad. Tenía sueños en las largas noches, que Jack pasaba fuera de casa, y sus sueños que le mostraban la cara de su madre y el día de su propia boda. ¿Quién entrega a esta mujer?
Fue su padre, vestido con su mejor traje. No demasiado bueno, ya que era representante de una fábrica de productos envasados, que por entonces estaba próxima a la quiebra. Ni siquiera después del accidente había sido capaz de plantearse con claridad las cosas y de admitir que su matrimonio era una derrota desproporcionada. Había dejado pasar el tiempo con la oscura esperanza de que ocurriera un milagro y de que Jack viera qué estaba sucediéndole. Pero las cosas no habían mejorado. Una copa antes de ir a clase, 2 o 3 cervezas en el almuerzo, en Stovington House, 3 o 4 martinis antes de cenar, 5 o 6 más corrigiendo los exámenes de los alumnos. Los fines de semana aún eran peor, por no hablar de las noches que salía con Al Shockley. Wendy jamás había imaginado que en una vida en que nada andaba físicamente mal, pudiera haber tanto dolor. Sufría continuamente. ¿Pero tenía ella la culpa? Esa pregunta la obsesionaba. Se sentía como su madre, como su padre. A veces, cuando se sentía ella misma, se preguntaba cómo viviría Danny las cosas, y le aterraba pensar en el día que tuviera edad suficiente para culparlos. También se preguntaba dónde podrían ir. Sin duda su madre la acogería, y era también indudable que después de 6 meses, viendo cómo le cambiaba los pañales a Dani, o preparándole las comidas, de llegar a casa y encontrarse con que su madre lo había cambiado de ropa, o le había cortado el pelo, o con que los libros que a ella no le parecían bien habían ido a parar al desván, Wendy tendría un colapso nervioso. Entonces su madre le daría una palmadita en la mano y le diría con tono reconfortante: no te engañes, todo es por tu culpa, nunca estuviste en condiciones. Ya mostraste tu verdadero carácter cuando te interpusiste entre tu padre y yo. Su padre, que había muerto de un infarto 6 meses después de la boda, había pasado la noche anterior en vela, hasta que él regresó, pensando, tomando su decisión. El divorcio, se decía, era necesario. Su padre y su madre no tenían nada que ver con la decisión, ni tampoco sus sentimientos de culpa por su propio matrimonio, ni la incapacidad que sentía ante su propio fracaso. Debía hacerlo por el bien de su hijo, y por el bien de ella misma, para poder rescatar algo de su vida de adulta. Las palabras escritas en la pared eran brutales, pero claras. Su marido era un borracho. Tenía mal genio, y ya no podía controlarlo ahora que bebía y que le costaba tanto escribir. Accidentalmente o no, le había roto un brazo a su hijo. Además, tarde o temprano, se quedaría sin trabajo. Wendy había notado ya las miradas compasivas de las esposas de otros profesores. Se dijo que había afrontado hasta donde había sido posible la tremenda tarea de su matrimonio. Ahora iba a abandonarla. Jack tendría todos sus derechos de visita y ella solo le pediría que la mantuviera hasta que encontrara algo que le permitiera valerse sola, lo cual tendría que ser muy pronto, porque no sabía cuánto tiempo podría soportar Jack la ayuda económica. Haría las cosas con la menor amargura posible, pero era preciso ponerle fin. Envuelta en sus pensamientos, había caído en un sueño superficial e inquieto, asediada por los rostros de su padre y su madre. No eres más que una destructora de hogares, decía su madre. ¿Quién entrega a esta mujer? Preguntaba el sacerdote. Yo, respondía su padre. Pero al llegar la mañana, luminosa, soleada, Wendy sentía lo mismo. De espaldas a él, con las manos sumergidas hasta las muñecas, en el agua tibia y jabonosa, había empezado por lo desagradable. Quiero que hablemos de algo que puede ser lo mejor para Dani y para mí, quizá también para ti. Creo que deberíamos haber hablado antes de esto. De pronto, él dijo algo extraño. Wendy esperaba desatar su cólera, provocar amargura y recriminaciones. Esperaba verlo correr como un loco por una copa. Lo que no esperaba era esa respuesta suave, casi inexpresiva, que le pareció tan impropia de él. Era como si el Jack con quien había vivido durante 6 años no hubiera regresado esa noche, como si hubiera sido reemplazado por un espíritu extraterrestre que ella jamás llegaría a conocer, de quien nunca podría estar segura. ¿Quieres hacer algo por mí? ¿Quieres hacerme un favor? ¿De qué se trata? A Wendy le costó controlar la voz para que no le temblara. Hablemos dentro de 1 semana si todavía quieres. Ella había accedido. El asunto quedó en el aire. Durante esa semana, Jack vio más que nunca a Al Shockley, pero volvía a casa temprano, sin que su aliento oliera a alcohol.
Wendy imaginaba que olía, pero sabía que no era así. Al cabo de unas semanas, el proyecto de divorcio se devolvió a la comisión sin haber sido votado. ¿Qué había sucedido? Wendy seguía preguntándoselo sin tener la menor idea. El tema era tabú entre ellos. Jack era como un hombre que, al dar la vuelta a la esquina, se hubiera encontrado con un inesperado monstruo al acecho, agazapado entre los huesos secos de sus víctimas anteriores. Las bebidas seguían en el armario, pero él no las tocaba. Una docena de veces, Wendy pensó en tirarlas, pero siempre retrocedía ante la idea, como si con esa acción pudiera romper algún ensalmo desconocido. Por otro lado, debía pensar en Danny. Si Wendy tenía la sensación de desconocer a su marido, lo que le inspiraba a su hijo era pavor, una especie de terror supersticioso, indefinido. Mientras dormitaba, se le apareció la imagen del momento en que había nacido el niño. De nuevo se encontró sobre la mesa de partos, bañada en sudor, con el cabello enredado, los pies apoyados en las perneras, y un poco oída por el cloroformo. En algún momento había murmurado que se sentía como un anuncio de violación múltiple, y a la enfermera, una vieja que había ayudado en tantos partos como para poblar una escuela secundaria, le había parecido divertidísimo. Vio al médico entre sus piernas, con la enfermera a un lado, disponiendo los instrumentos y tarareando. Los dolores agudos y vidriosos se producían a intervalos cada vez más cortos, y había gritado varias veces pese a su vergüenza. Después el médico le había dicho que debía empujar, y Wendy lo hizo. Al instante sintió que sacaban algo de ella. Fue una sensación clara y concreta, que jamás olvidaría. El médico levantó a su hijo por las piernas, y al ver el sexo minúsculo, ella supo que era un varón. Pero mientras el médico le quitaba la mascarilla, había visto algo más, algo tan horrible que le permitió reunir fuerzas para gritar después de haber creído que se había quedado sin aliento. ¡No tiene cara! Por supuesto que tenía cara, la dulce cara de Danny, y la membrana que la había cubierto al nacer estaba ahora en un frasco donde ella la había guardado, casi avergonzada. Aunque no aceptara la antigua superstición, Wendy había guardado la membrana. Jamás había creído en esas historias de viejas, pero su hijo había sido excepcional, desde el primer día. Tampoco creía en la clarividencia, pero... ¿Papá ha tenido un accidente? He soñado que tenía un accidente. Algo había cambiado a Jack. Wendy no creía que fuera solo el hecho de que ella hubiera decidido pedirle el divorcio. Sin duda había sucedido algo antes de esa mañana, mientras ella dormitaba inquieta. Al Shockley dijo que no había pasado nada, pero había bajado la mirada al decirlo. Y si uno daba crédito a las habladurías de la facultad, Al también había abandonado la bebida. ¿Papá ha tenido un accidente? Tal vez un choque casual con el destino. No podía ser nada mucho más concreto. Ese día y al siguiente, Wendy leyó el periódico con más atención que de costumbre, pero no vio nada que pudiera relacionarse con Jack. Buscaba un accidente en que los conductores hubieran huido, o una pelea en un bar que terminara con algún herido grave, o... ¿cómo saberlo? Además, ¿quién quería saberlo? Pero no acudió ningún policía, ni a hacer preguntas ni con una orden de registro que le permitiera tomar una muestra de pintura de los parachoques del Volkswagen. No había ocurrido nada extraño, salvo ese giro de 180 grados en su marido, y la pregunta soñolienta de su hijo al despertar. ¿Papá ha tenido un accidente? He soñado que... Wendy siguió junto a Jack por el bien de Danny, mucho más de lo que estaba dispuesta a creer. Pero tras aquella pregunta, debía admitir que su hijo había pertenecido a Jack por derecho propio casi desde el comienzo, de la misma manera que ella, casi desde el comienzo, había sido de su padre. No recordaba que Danny hubiera vomitado jamás sobre la camisa de Jack. Este podía conseguir que el niño comiera cuando Wendy había abandonado, incluso cuando a Danny empezaron a salirle los dientes, y masticar se le hacía visiblemente doloroso. Cuando al pequeño le dolía el estómago, Wendy lo acunaba durante 1 hora antes de que empezara a calmarse. Jack no tenía más que levantarlo y dar con él un par de vueltas por la habitación para que se le quedara dormido sobre el hombro, con el dedo pulgar tranquilamente metido en la boca. Sin protesta alguna le cambiaba los pañales, aunque fueran los que él llamaba de entregas especiales. Pasaba horas enteras con Danny, haciéndolo saltar sobre sus rodillas,
haciéndole juegos con los dedos, poniéndole caras mientras el pequeño le tiraba de la nariz y terminaba ahogándose de risa. Le preparaba los biberones y se los daba como un profesional, sin olvidar sostenerlo hasta el último eructo. Lo llevaba consigo en el coche cuando iba a buscar el periódico, o una botella de leche, o a comprar clavos a la ferretería, y eso cuando su hijo todavía era un bebé. Cuando Danny no tenía más de 6 meses, incluso lo había llevado a un partido de fútbol entre Stovington y Keene, y el niño se había quedado inmóvil en las rodillas de su padre durante los dos tiempos, envuelto en una manta, aferrando un banderín de Stovington en su pequeño puño. Danny quería a su madre, pero era de su padre. ¿Acaso Wendy no había percibido una y otra vez la silenciosa oposición de su hijo ante la sola idea del divorcio? Solía pensar en eso en la cocina, dando mentalmente vueltas a la idea, al igual que daba vueltas a las patatas mientras las pelaba para la cena. Y al volverse, lo veía sentado con las piernas cruzadas en una de las sillas de la cocina, mirándola con ojos que le parecían tan asustados como acusadores. Mientras andaba con él por el parque, el niño le aferraba súbitamente las manos y le preguntaba desesperado, ¿me quieres? ¿Quieres a papá? Y ella, confundida, hacía un gesto de asentimiento o decía, claro que sí, tesoro. Entonces, Danny corría hacia el estanque de los patos, que ante la mínima ferocidad de su ataque salían volando, graznando asustados hacia el otro lado, con grandes aleteos de pánico, dejándola sola, mirando pensativamente a su hijo. En ocasiones incluso le parecía que su decisión de hablar del asunto con Jack se diluía, y no por su propia debilidad, sino bajo la determinación de la voluntad de su hijo. No creo en esas cosas, se repetía en silencio. Pero en el sueño las creía, y en el sueño, mientras la simiente de su marido seguía secándose entre sus muslos, Wendy sintió que los tres, ellos tres, eran como soldados en formación. Si esa unidad debía ser destruida, se dijo que ninguno de ellos sería el responsable, sino algo procedente del exterior. Esa convicción se centraba principalmente en su amor por Jack. Wendy jamás había dejado de amarle, a excepción del sombrío periodo posterior al accidente de Danny. También quería a su hijo, por supuesto, pero sobre todo los quería a los dos. Le encantaba verlos pasear o salir en el coche, o simplemente estar sentados, la cabeza de Jack y la cabecita de Danny atentas, a las peripecias de un dibujo animado en la televisión, o compartiendo una botella de Coca-Cola, o mirando las historietas en el periódico. Le gustaba tenerlos con ella, y esperaba que Dios hiciera que el trabajo de vigilante del hotel que Al había conseguido a su marido fuera el comienzo de los buenos tiempos. Y el viento se levantó, niño, y aventeó lejos mi blues. Suave, dulce y tibia, la canción volvía y se demoraba, hundiéndose con ella en un sueño cada vez más profundo, donde el pensamiento se interrumpía y los rostros que aparecían en los sueños desaparecían en el olvido. Capítulo 7. En otro dormitorio. Danny se despertó. Los golpes seguían retumbándole en los oídos, y la voz ebria y salvajemente agresiva gritaba con aspereza. Ven aquí a tomar tu medicina. Ya te encontraré, ya te encontraré. De pronto, los golpes no eran más que los de su corazón palpitante, y la única voz en la noche era el alarido lejano de la sirena de un coche de policía. Inmóvil se quedó en la cama, mirando las sombras de las hojas movidas por el viento, que se proyectaban en el techo del dormitorio, entretejiéndose sinuosamente, dibujando formas que parecían las lianas y enredaderas de una selva, como los diseños entretejidos en la trama de una espesa alfombra. Llevaba puesto su pijama y debajo una camiseta de transpiración. «¿Tony?» susurró. «¿Estás ahí?» No hubo respuesta. Bajó de la cama y silenciosamente se deslizó hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia la calle. La calle estaba desierta y silenciosa. Eran las 2 de la madrugada. En el exterior no había nada, a no ser las aceras vacías, por donde paseaban las hojas caídas. Vio varios coches aparcados y el largo cuello de la farola de la esquina, frente a la gasolinera de Cliff Rice. Con la caperuza con que terminaba y esa inmovilidad alerta, la farola parecía un monstruo de una serie de ciencia ficción.
Miró hacia ambos lados de la calle, esforzándose para ver la esbelta forma de Tony haciéndole señas, pero no había nadie. El viento suspiraba entre los árboles, y las hojas caídas crujían por las aceras desiertas y sobre las capotas de los coches aparcados. Pensó que tal vez, en Boulder, él fuera el único lo bastante despierto para oírlo. No había manera de saber qué más podía andar suelto en la noche, deslizándose ávidamente entre las sombras, vigilando, bebiéndose el viento. Te encontraré, te encontraré. Tony volvió a susurrar. Solo el viento respondió, desparramando hojas por el tejadillo bajo su ventana. Algunas cayeron en el canalón del desagüe, y allí se quedaron lánguidamente como bailarinas cansadas. Dani, Dani. Lo sobresaltó el sonido de la voz familiar y asomó la cabeza por la ventana, apoyando las manos en el alféizar. Parecía como si con el sonido de la voz de Tony la noche entera hubiera cobrado una vida silenciosa y secreta, que susurraba incluso cuando el viento volvía a callarse y las hojas se quedaban inmóviles. Le pareció que veía una sombra más oscura, de pie en la parada del autobús, en la manzana siguiente, pero era difícil determinar si era algo real o una ilusión óptica. No vayas, Dani. Una nueva racha de viento le hizo cerrar los ojos, y luego la sombra que había en la parada del autobús desapareció. Si es que en realidad había estado allí. Se quedó junto a la ventana durante un rato, pero no vio nada. Finalmente volvió a meterse en la cama y se cubrió con las mantas. Se quedó mirando como las sombras que arrojaba sobre el cielo raso, esa luz lejana se convertía en una jungla sinuosa llena de plantas carnívoras, que no querrían otra cosa que enredarse en torno a él, estrujarlo hasta quitarle la vida y arrastrarlo hacia abajo, hacia una negrura donde destellaba, en rojo, una sola palabra, siniestra, Redrum.